En 1842, en su poema Ulises, Alfred Lord Tennyson escribió: «Venid, amigos míos, no es demasiado tarde para buscar un mundo nuevo. Toda experiencia es un arco por donde brilla ese mundo inexplorado, cuyos límites se desvanecen para siempre cuando me muevo». Ya sabes, si no hubiera otra razón para vivir que echar un vistazo a ese mundo no explorado a través del arco de nuestra experiencia, valdría la pena. Pero a eso hay que añadir el hecho de que no hay dos personas que vean el mundo no explorado, el futuro y lo que éste depara de la misma manera. No podemos, porque no hay dos personas iguales. De hecho, nunca ha habido dos personas exactamente iguales en todos los millones de años de evolución del hombre, ni las habrá nunca, con excepción de los óvulos gemelos, que son, en efecto, una persona en dos cuerpos. En su excelente libro, El contrato social, Robert Ardrey nos da la razón por la que no puede haber dos personas exactamente iguales. El principio es el de la recombinación. En el acto de la concepción, dos progenitores con diferentes combinaciones de genes apareados aportan la mitad de los recursos de cada uno a lo que se convierte en una nueva propuesta genética. El óvulo fecundado, esta recombinación de posibilidades parentales determinada aleatoriamente, es un accidente de posibilidades asombrosas. Theodosius Dobzhansky, un heredero de las moscas de la fruta de Morgan, y, hoy, filosóficamente, el más igualitario de los genetistas, ha descrito las consecuencias teóricas mendelianas de esta manera. Si los padres tienen 5 pares de genes, entonces hay 32 recombinaciones posibles. Si tienen 20 pares, entonces las posibilidades ascienden a 1.048.576. Si tienen 32 pares, entonces la descendencia se enfrenta a más de 2.000 millones de nuevas oportunidades. Sin embargo, el animal más simple tiene cientos de genes, y el ser humano tiene mucho más de 10.000. No tenemos matemáticas comprensibles para describir la probabilidad de que la recombinación produzca dos seres humanos idénticos. Es una tarea que incluso nuestros ordenadores de nueva generación más avanzados se quedarían sentados y harían cortocircuito. Incluso en el caso de hermanos y hermanas, la probabilidad de que dos hermanos cualesquiera sean genéticamente iguales es de 1 entre 1 billón, aunque tengan los mismos padres. El accidente, que determina en gran medida lo que seremos tú o yo, impide la identidad. Cada mes, un nuevo óvulo se cuela en el útero de la hembra de la especie, y no hay dos óvulos iguales. El esperma masculino se produce en cantidades incontables, pero no hay dos iguales. Y en la primera prueba de selección natural, no se determina qué espermatozoide tendrá la suerte o el vigor superiores para ganar la carrera hacia el óvulo y fecundarlo. La magnitud de la competencia es tal que, aunque un solo ser humano será la consecuencia normal del logro, una sola cucharadita de esperma masculino sería suficiente para engendrar a todas las personas que viven en la Tierra hoy en día. Y todas serían diferentes. Todo ser humano concebido por recombinación sexual es un accidente genético. Cada ser individual es, por tanto, un pionero, una aventura biológica, una persona nueva que nace por primera vez en la Tierra. En su especie no puede existir nadie como usted. La herencia común puede proporcionar una disposición común entre contemporáneos o una semejanza limitada entre antepasado y descendiente, pero la estrategia del sexo niega la prisión de la identidad. Si no fuisteis creados iguales, y aquí debemos preguntarnos si fuisteis iguales a qué o a quién, fuisteis creados libres. Así que nos encontramos, tú y yo, en el arco de nuestra experiencia y nos enfrentamos al mundo inexplorado del mañana. En este punto conviene recordar la cita del libro La naturaleza del hombre. El hombre tiende a alcanzar su ser en la medida en que desarrolla el amor y la razón. Ahora bien, con estos objetivos evidentemente grandes que tenemos por delante, el desarrollo del amor y la razón, y la conciencia del mundo de oportunidades que se nos presenta, las cosas pueden mejorar mucho y volverse mucho más interesantes. Pero, como escribe Pierre Berthaud, en El porvenir del hombre, ¿qué es el hombre y quién es el hombre? ¿A quién y a qué nos referimos exactamente cuando utilizamos esa palabra? En este contexto, normalmente nos referimos al adulto occidental blanco, varón y civilizado,
que en realidad constituye solo un porcentaje muy pequeño de la raza humana, incluso si consideramos, tal vez con razón, que este tipo de ser humano supera en importancia al resto de la humanidad. Pero si tomamos otro índice, por ejemplo, uno estadístico, nos referiríamos y consideraríamos como típico de la humanidad al grupo más grande de raza, edad y sexo, es decir, las mujeres jóvenes chinas. Me gusta esa cita porque, como un balde de agua helada en la cara, nos endereza, nos abre los ojos y nos hace ver a la humanidad desde el punto de vista del amor y la razón bajo una luz completamente nueva. Nuestras recompensas serán proporcionales a nuestro servicio. Estamos aquí para servir a otros seres humanos. Creceremos a través del arco de nuestra experiencia hacia las oportunidades del mañana en la medida en que desarrollemos el amor y la razón. Ahora veamos nuestras oportunidades como lo que realmente son, no locales, ni regionales, ni nacionales, ni continentales, sino globales, universales. ¿Cómo puede lo que hacemos ayudar a los seres humanos en todas partes de la Tierra, servir a los seres humanos en todas partes de la Tierra y hacerlo desde el punto de vista de nuestra originalidad como personas? Esto le da una dimensión completamente nueva a la palabra oportunidad, ¿no es así? Pero, ¿por qué entonces parecemos movernos tan vacilantemente, tan temerosamente, a través del arco de nuestra experiencia hacia lo desconocido? Russell ha escrito que nuestras emociones instintivas son las que hemos heredado de un mundo mucho más peligroso y, por lo tanto, contienen una porción mayor de miedo de lo que deberían. Mencionamos al genetista Theodosius Dobzhansky en su libro Man Evolving, El hombre en evolución, quien escribe que al cambiar lo que sabe acerca del mundo, el hombre cambia el mundo que conoce. Y al cambiar el mundo en el que vive, el hombre se cambia a sí mismo. Y el doctor Frederick L. Pollack, en su libro The Future of Man, El futuro del hombre, escribe que a través de sus imágenes del futuro, llegamos a conocer al hombre, quién es y cómo desea ser, cuáles son sus pensamientos, qué es lo que más valora, qué cree que vale la pena esforzarse por conseguir y si cree que es alcanzable. Ciertos tipos de hombres tienen ciertos tipos de visiones, que dependen de su temperamento y espíritu. Dígame cuál es su visión del futuro y le diré quién es usted. Bien, ¿cuál es su visión del futuro? ¿Su futuro y el futuro del hombre? ¿Cree usted lo que Harvey Cox dice en su libro La fiesta de los locos, de que el hombre es un eczema transitorio en un pequeño planeta de una galaxia de tercera categoría? ¿O lo creería Arthur Koestler en El fantasma de la máquina, de que la evolución ha sido comparada con un laberinto de callejones sin salida y que no hay nada muy extraño o improbable en la suposición de que el equipo innato del hombre, aunque superior al de cualquier otra especie viviente, contiene, no obstante, algún error o deficiencia incorporados que lo predisponen a la autodestrucción? Ambos podrían tener razón. Lorne y Frey, en su libro El universo inesperado, escribe que los evolucionistas, traspasando la apariencia de estabilidad momentánea, descubrieron, ocultos en órganos rudimentarios, los desechos descartados del pasado. Detectaron al reptil bajo las plumas levantadas del pájaro, los miembros terrestres perdidos que se debilitaban bajo la grasa de los cetáceos gigantes. Vieron la vida precipitándose hacia afuera desde un centro desconocido, tal como hoy el astrónomo percibe las galaxias que huyen hacia la infinitud de la oscuridad. Así como las nubes galácticas que giran lanzan estrellas y mundos a través de la noche, así también la vida, igualmente impulsada por los poderes centrífugos que acechan en una célula germinal, dispersa el resplandor fragmentado de la conciencia y lo envía merodeando y luchando por las espesuras del mundo. Sabemos que nos convertimos en aquello en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Bien, ¿en qué piensas la mayor parte del tiempo? Repitiendo la cita del doctor Pollack, a través de sus imágenes del futuro, llegamos a conocer al hombre, quién es y cómo desea ser, cuáles son sus pensamientos, qué es lo que más valora, qué cree que vale la pena esforzarse por conseguir y si cree que es alcanzable. Ciertos tipos de hombres tienen ciertos tipos de visiones, que dependen de su temperamento y espíritu. Dime cuál es tu visión del futuro y te diré quién eres. Puedes saber qué es lo que más valoras evaluando tus decisiones pasadas,
Viendo lo que, de hecho, has logrado, lo que posees, ¿a qué le das importancia? Lo que pensaste que valía la pena esforzarse, lo que deseas ser, lo que más valoras. Cuando nos miramos a nosotros mismos a la luz de nuestra originalidad y nos damos cuenta de que todavía nos aferramos a temores vestigiales que ya no son necesarios, tan inútiles como las extremidades que desaparecen del velo, mientras nos encontramos en el arco de nuestra experiencia y vemos el mundo no explorado ante nosotros, a pesar de las dudas persistentes que deben acosarnos de vez en cuando, creo que tenemos que estar de acuerdo con el Ulises de Tennyson y decir: venga, amigos míos, no es demasiado tarde para buscar un mundo más nuevo. Me inspiré para este artículo cuando releí una de las series Markets of Change, que apareció en 1970 en Kaiser News, publicada por Kaiser Aluminum and Chemical Corporation y editada por Don Fabin. Esa fue una de las mejores series de publicaciones que he tenido el placer de leer, y siento genuina pena por cualquier persona que no haya tenido la oportunidad de leer a Norman. El trabajo artístico y la tipografía eran tan buenos como el original en cuanto a escritura académica, y a menudo me he preguntado si Fabin y sus amigos fundaron una publicación propia una vez que terminó la serie. En el mes en el que tomé la cita de Tennyson y algunas de las otras citas, que se encuentra en Economía número 1 de la serie Mercados de Cambio, 1970, comienza: érase una vez, en este planeta evolucionó un organismo que no era apto para la supervivencia. No podía correr lo suficientemente rápido para escapar de sus enemigos. Sus dientes y garras se aferraban a ellos con poca protección. Era demasiado grande para esconderse debajo de una hoja y demasiado débil para excavar profundamente en el suelo. Para sobrevivir, se refugiaba en cuevas en cuya entrada había un fuego que mantenía a raya a los depredadores. Si el fuego se quedaba sin combustible, esta criatura podía lanzar rocas y ahuyentar así a todos los enemigos, salvo a los más decididos. Su seguridad se medía por la cantidad de leña que podía acumular y la cantidad de rocas que podía reunir y almacenar en la cueva para protegerse de los terrores de la noche. Ahora bien, esto era algo muy importante. Todas las demás criaturas desarrollaron dientes más grandes o aprendieron a correr más rápido. Entre todas las criaturas de la Tierra, la que estamos describiendo recurrió a cosas para sobrevivir. Al final, esto marcó la diferencia. Después de un tiempo, esta criatura aprendió a cultivar algunas plantas comestibles para complementar el alimento que podía obtener recolectando y cazando. El cultivo de alimentos era, en el mejor de los casos, incierto y, en cualquier caso, dependía de las estaciones, que no se podían controlar, y la criatura comenzó a almacenar sus excedentes de alimentos. Su seguridad frente a los caprichos de la naturaleza se medía por lo que podía cultivar y lo que podía almacenar. Su sensación de tener, al menos en parte, el control de su destino se basaba en la acumulación de cosas, mientras que el ser se medía cuantitativamente. Cuanto más, mejor. Desde el principio, lo motivaba el miedo. Miedo al dolor, miedo a la muerte, miedo a que no hubiera suficiente. Con el tiempo, las actividades de esta criatura produjeron tanto que se hizo más conveniente representar la acumulación de cosas mientras se intercambiaban otras cosas, más pequeñas y fáciles de transportar. Estos símbolos, aunque intrínsecamente no tenían valor, asumieron el mismo valor que las cosas, y los hombres, al menos la mayoría de los hombres, se dedicaron a la adquisición y acumulación de los símbolos de las cosas. Lo hicieron incluso cuando ya no los necesitaban. Los símbolos eran los sustitutos de las rocas apiladas en la cueva para protegerse de la llegada de la noche. Ahora bien, pensemos en este sistema como algo que se ha reforzado una y otra vez, a lo largo de cientos de generaciones y miles de años, mediante la aprobación social, la ritualización y la aculturación. El hecho de que hubiera algo básicamente erróneo en esta forma de vida se puede ejemplificar con el hecho de que aquellos que se negaron a suscribir la acumulación y el almacenamiento de cosas, Cristo, Mahoma, Buda, se convirtieron en los fundadores de las grandes religiones del mundo. Bueno, la idea no es dejar de coleccionar piedras por completo, especialmente si tenemos familias en las que pensar, ahora y en el futuro.
La idea es coleccionar nuestras piedras con prudencia, o en estos días, solo coleccionar unas pocas. Hace poco asistí a una conferencia en Palo Alto, California, patrocinada por el Colegio de Planificadores Financieros, del cual soy regente, y donde uno de los excelentes oradores, el señor Philip L. Ramsdell, señaló que el 96% de los estadounidenses no logran la independencia financiera. Las razones del estado de pobreza casi total que reina en el país más rico del mundo son 4. 1. El alto coste de la vida, es decir, la espiral de precios y salarios, la inflación. La segunda, el alto coste de la vida, el consumismo y la sociedad, y filosofía de las tarjetas de crédito, donde millones de personas buscan frenéticamente cosas para comprar, en lugar de invertir ese mismo dinero en propiedades e inversiones que produzcan ingresos. En tercer lugar, impuestos altos y múltiples impuestos, e impuestos sobre impuestos, impuestos que hacen que nuestro ingreso neto real parezca un perro pastor compartido. Una familia descubre que está ganando $20,000 al año, según el último aumento salarial. El hombre y su esposa están eufóricos. Lo que no se dan cuenta es que el aumento y el salario solo han seguido el ritmo del aumento del coste de la vida, pero al mismo tiempo los han colocado en una nueva categoría impositiva. Ahora pagan más impuestos sobre el dinero, lo que no constituye en absoluto un aumento del salario real. Pero no se dan cuenta de eso, y se mudan a una casa más grande, basando su elección de vivienda en el viejo y extraño múltiplo de 4 veces el ingreso anual. Pero creen que su ingreso anual es de $20,000 al año, cuando en realidad es más bien de $12,000. Y comienzan a vivir con $20,000 al año, y tratan de pagarlo con $12,000. Y entonces se encuentran en una situación en la que se está quedando atrás de lo que se conoce como la curva de poder, según el señor J. Chandler Peterson de Atlanta, un experto en planificación financiera. Se encuentran pidiendo dinero prestado este año para pagar los impuestos sobre la renta del año pasado, y luego descubren que tienen que pagar los impuestos de este año, más la cantidad que pidieron prestada, más la cantidad que se necesita para vivir con su nuevo nivel más alto, que se basa en la cantidad de dinero que en realidad no están ganando de todos modos. A esto se suma el mayor costo de vida, desde las escuelas y las herramientas para el césped hasta los huevos y la gasolina. Nuestro nuevo ejecutivo joven, con su traje de Brooks Brothers y su ropa interior de Sears Roebuck, descubre que ha desarrollado una capacidad completamente nueva para sudar y permanecer acostado con los ojos bien abiertos en la oscuridad. Así que el número 1 es el alto costo de vida. El número 2 es el alto costo de vida. El número 3 son los altos impuestos. Y el número 4, según el muy erudito Philip L. Ramsdell, presidente de Combined Financial Corporation, con sede en San José, California, el número 4 es el alto costo de irse, lo que con toda probabilidad pondrá a la señora ejecutiva a enfrentarse por primera vez en su vida con el costo de la sucesión y los lobos del IRS en lo que respecta a los impuestos sobre las herencias. Como dijo un hombre en la conferencia, hubo un tiempo en que todos vivíamos en un gran pastizal en el que éramos libres de producir, trabajar, comer y reproducirnos. Y luego el gobierno cortó los pastos a la mitad y nos encontramos con menos espacio para jugar. Luego los cortaron a la mitad otra vez y otra vez y otra vez. De todos modos, no es muy difícil entender por qué el 96% de los estadounidenses terminan en la ruina y desilusionados sobre cómo jugar al juego de recolectar piedras para la cueva. Es cierto que algunas personas son capaces de reunir estas cosas sencillas, como el dinero, incluso cuando ya no lo necesitan, pero constituyen quizás el 0,5% de la población. Y tal vez sea mejor tener unas cuantas piedras más de las necesarias, ya que ninguno de nosotros sabe con certeza cuánto tiempo va a vivir y las va a necesitar, que quedarse sin ellas por completo cuando tengamos 65 años y todavía nos queden 15 o 20 buenos años por delante. Permítanme tratar de recordar un ejemplo de cómo lo que parece bueno puede ser algo completamente diferente en la realidad. Fue un ejemplo dado por el señor Chandler Peterson en Atlanta. Digamos que usted tiene $10,000 invertidos al 10% compuesto,
una tasa de interés muy atractiva, estará de acuerdo. Eso le reporta un retorno de $1.000, pero tiene un tramo impositivo del 50%, lo que lo reduce a $500. Si le suma los impuestos estatales y locales, que se llevan otro 6% o 7%, tendrá $460 o algo así, y estamos siendo muy generosos. La tasa de inflación del año pasado se calculó en un 7%. Bueno, cuando el señor Peterson se puso en contacto, usted obtuvo un rendimiento neto sobre su 10% de $10.000 de, escuche esto, menos el 2,5%. Lo que parecía un rendimiento verdaderamente majestuoso sobre su dinero, en realidad lo estaba poniendo en apuros. Es por eso que la mayoría de los trabajadores de nuestra sociedad tienen un flujo de efectivo negativo. Las ganancias no generan seguridad. Necesitamos invertir esos $10.000 en una inversión deducible de impuestos que no genere ingresos imponibles actuales, que genere una acumulación libre de impuestos y, eventualmente, cuando lo necesitemos, un pago con ventajas impositivas, como ganancias de capital. Además, necesitamos un método ordenado para transferir nuestra deuda declarada a un acuerdo de inversión y fideicomiso aprobado por el IRS. Pero primero, necesitamos encontrar los ingresos necesarios para trabajar con nuestro planificador financiero y así poder crear un patrimonio significativo. Y para ello, debemos aumentar nuestros medios o disminuir nuestros deseos, como sugirió Ben Franklin. Debemos vivir dentro de nuestros medios, cualesquiera que sean. Si teóricamente podemos permitirnos vivir en una casa de $100.000, vivamos en una de $50.000 y aceptemos aplicar la regla del sentido común de los 2 puntos a todo lo que compremos o queramos comprar. Siempre que nos encontremos ante una situación de compra, la ponemos a prueba con 2 preguntas. 1. ¿Realmente lo necesito? ¿Es necesario? Y 2. ¿Puedo permitírmelo? La segunda pregunta debería basarse en una comprensión real de cuál es nuestro ingreso real, después de impuestos, después de gastos y después de prever nuestro futuro. En el seminario se presentó el caso de un médico con ingresos elevados que se enfrentaba a una quiebra inminente. Estaba muy endeudado, debía los impuestos del año anterior y vivía por encima de sus posibilidades. Trabajando con su planificador financiero, en 2 años estaba libre de deudas y ahorraba dinero de la manera correcta. Pocas veces es demasiado tarde para arreglar las cosas, pero debemos tener cuidado de no dejar que nuestro nivel de vida suba a medida que aumentan nuestros ingresos, porque por regla general, no se trata de un aumento real de los ingresos en absoluto. Se trata simplemente de seguir el ritmo de la inflación y colocarnos en tramos de impuestos sobre la renta progresivamente más altos. Albert Camus escribió en sus cuadernos que es una especie de esnobismo espiritual, el que hace que la gente crea que puede ser feliz sin dinero. Y si no crees que tiene razón, inténtalo alguna vez. Ogden Nash escribió en The Terrible People que, sin duda, hay muchas cosas en la vida que el dinero no puede comprar, pero es muy divertido. ¿Has intentado alguna vez comprarlas sin dinero? ¿Qué quieren quienes intentan ayudar a los pobres y a los desfavorecidos? Quieren y necesitan dinero. Ellos claman por dinero federal y estatal. Necesitan dinero federal y estatal, pero ese dinero viene de gente trabajadora. Sale del bolsillo de quien gana dinero, ya sea una persona o una empresa. Todo esto proviene de los impuestos. Necesitamos limpiar los guetos. Se necesita dinero para hacerlo. Necesitamos construir comunidades completamente nuevas y limpias, mejores escuelas. Necesitamos derribar los vertederos humanos plagados de ratas, que ciegan la mente y matan el espíritu que existen en nuestras grandes ciudades, y reemplazarlos con limpieza y orden. Esto solo se puede hacer con dinero y más dinero. En Nature, Barbara Gibbes-Shaw escribió que hay 7 pecados capitales: comida, ropa, calefacción, alquiler, impuestos, respetabilidad e hijos. Nada puede levantar esas 7 piedras de molino del cuello del hombre excepto el dinero, y el espíritu no puede elevarse hasta que se levanten las piedras de molino. Ya saben, millones de personas viven bajo el peso de una presión constante. Están desgarradas por una ridícula ambivalencia de que de alguna manera hay algo malo con el dinero, que el dinero es malo, que pensar en el dinero y planificar cómo ganar más dinero
De hecho, ganar mucho dinero es de alguna manera incorrecto. A menudo resulta extraño tener una buena madre que pone sus pensamientos en cabezas jóvenes e inocentes. Como alguien comentó recientemente, la mano que mece la cuna es también la mano que ensucia a Charlie. Sin embargo, esa misma madre se habría encontrado, e incluso podría haber estado, en una situación muy difícil sin dinero para un buen techo, ropa abrigada, buena comida, atención médica y algunas de las comodidades de la vida. Volviendo a J.B. Shaw, también escribió que el dinero es, en efecto, lo más importante del mundo, y que toda moralidad personal y nacional sólida y exitosa debería basarse en este hecho. Recuerden, como dijo Logan Pearsall Smith, que hay pocas penas, por dolorosas que sean, en las que un buen ingreso no sirva de nada. El mito de que hay algo malo en el dinero fue inculcado en las mentes de las masas por quienes tenían todo el dinero. En aquellos tiempos, el lema de los ricos era que quienes siguen siendo pobres y estúpidos seguirán siendo ricos. Hoy sabemos que lo mejor que le puede pasar a la gente, a toda la gente, es una cierta cantidad de riqueza, unos ingresos sustanciales, más que suficientes. La madre de Karl Marx dijo una vez que si Karl, en lugar de escribir mucho sobre el capital, hubiera ganado mucho capital, habría sido mucho mejor. Había una madre que sabía de lo que estaba hablando. Si todo lo que hiciéramos fuese sentarnos bajo un árbol y meditar y transmitir sabiduría a los extraños que pasan por allí, o vagar por el país, enseñando a llevar una vida mejor sin esposas, hijos, hipotecas, impuestos, perros, escuelas, facturas médicas, automóviles, ropa, comida, transporte y clubes de los que preocuparnos, no tendríamos que amontonar piedras en nuestra cueva. Pero la mayoría de nosotros parece querer estas cosas, a pesar de su elevado coste. Así que tal vez sea una buena idea encontrar formas de tenerlas sin tener que sudar hasta morir prematuramente. Mientras estaba en la conferencia de la Asociación Internacional de Planificadores Financieros en Palo Alto, también me encontré con un libro interesante para aquellos que piensan que la mejor manera de aumentar sus medios es a través de un negocio propio. El título del libro es Up Your Own Organization, Haz que tu propia organización, de Donald M. Dibble, que estuvo en la conferencia y me dio una copia autografiada. Como puedes adivinar por el título, que es un juego de palabras con el libro de Robert Townsend, Up Your Organization, Haz que tu propia organización. El libro Up Your Own Organization tiene una introducción de Robert Townsend, expresidente de la junta directiva de Avis Renegade Corporation. En su introducción, Townsend escribe: Northcote Parkinson es el descubridor de la ley de Parkinson. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para su finalización. También ha escrito sobre el crecimiento automático que se produce en las organizaciones. Por ejemplo, relacionó el número de barcos de la Armada Británica con el número de personas que trabajan en su equivalente, el Departamento de la Armada. Descubrió que cuando el número de barcos empezó a disminuir, el número de personas siguió creciendo. 10 años después de ese descubrimiento, el número de barcos sigue disminuyendo y el número de personas en ese departamento sigue creciendo. Cuando el Imperio Británico comenzó a disolverse, descubrió que el número de personas empleadas para administrar los asuntos del imperio seguía creciendo. Hasta el día de hoy, el número sigue aumentando, a pesar de que el imperio ha desaparecido. Su descubrimiento más reciente es que, si todo sigue como está, en el año 2195, todos los británicos trabajarán para el gobierno. Uno de nuestros grandes bancos se interesó en esto, realizó una investigación y llegó a la conclusión de que, si las tendencias de los últimos 10 años continúan, todos los estadounidenses trabajarán para el gobierno en el año 2049, es decir, dentro de menos de 80 años. Mientras tanto, la concentración del poder económico continúa. Anthony Jay, en su nuevo libro, Corporation Man, publicado por Random House, concluye que parece casi inevitable que mucho antes de que termine este siglo, la mayor parte de la riqueza del mundo occidental estará controlada por entre 300 y 600 corporaciones internacionales gigantes. La única discusión que hay ahora es sobre el número exacto. Y Townsend continúa diciendo que,
Como fugitivo tanto de la American Express Company como de la International Telephone and Telegraph Company, como un antiguo detractor del gobierno grande y como un ardiente amante de los seres humanos como individuos, debo confesar que casi preferiría ver a los jóvenes reducir el país a escombros antes que verlo pasar a las manos húmedas de unos pocos cientos de políticos y altos ejecutivos de corporaciones. El único obstáculo puede ser la persona con las agallas suficientes para verificar la seguridad y comenzar su propio negocio. Este libro, Up Your Own Organization, es para esa persona. Para mí, él y sus semejantes son los últimos restos de la humanidad, los únicos seres humanos reales que quedan. Este libro es para la persona que se ha estado preguntando durante mucho tiempo si la vida tiene que ser como es en esa gran organización para la que trabaja. 10% ensalada de pollo y 90% pollo ya saben qué. ¿No sería divertido?, pregunta este individuo, escribe Robert Townsend, ver si podríamos empezar una nueva empresa dedicada a la ensalada de pollo. Ensalada de pollo para el cliente, para todos los accionistas y para los empleados, la mayoría de los cuales también serán accionistas. En el avión que volaba de regreso a Florida desde San Francisco, hice un buen trabajo de lectura superficial del libro de Mr. Dibble. Y si usted ha intentado unirse al grupo de caras demacradas, ojos hundidos, manos temblorosas y miradas fijas conocido como empresarios, que a veces se vuelven muy ricos y a veces trabajan hasta el cansancio durante 40 años por menos dinero que una empresa estándar de la vieja ABC, en una semana de 40 horas, y que a veces terminan en bancarrota, por todos los medios compre y lea Up Your Own Organization, de Donald M. Dibble, publicado por Hawthorne Books. Como dijo una vez el difunto Vince Lombardi sobre el pase hacia adelante en el fútbol, solo 4 cosas pueden pasarle a un pase hacia adelante, y 3 de ellas son malas. El emprendimiento por cuenta propia es algo similar, pero ¿qué sería del fútbol sin el pase hacia adelante? ¿Y qué sería de este país sin los empresarios? La definición de empresario es la de alguien que asume el riesgo y la gestión de los negocios, un emprendedor, y leí en Ethics, la revista internacional de filosofía social, política y jurídica, publicada por la University of Chicago Press, en un artículo titulado Kierkegaard, The Self and Ethical Existence, de George J. Stack, de la State University of New York, una cita de Kierkegaard que debería hacernos detenernos a pensar. Decía que no hay nada que asuste tanto a todo hombre como llegar a saber lo enormemente que es capaz de hacer y de llegar a ser. No hay nada que asuste tanto a todo hombre como llegar a saber lo enormemente capaz de hacer y llegar a ser. Y luego Stack escribe que uno puede negarse a buscar el autoconocimiento, puede vivir una vida no examinada o puede caer en la indiferencia moral. Pero la vida de un ser así no es la vida de una persona ni de un individuo auténticamente existente. Y nuevamente escribió que no asumir la responsabilidad de uno mismo es perder la posibilidad de ser un yo, y al llegar a conocer el yo real, en la medida en que esto sea posible, uno acepta la responsabilidad por lo que ha sido, y ahora es capaz de una elección deliberada. La elección integra los diversos aspectos del yo, unifica y consolida las tendencias diversas, a menudo contradictorias, del yo potencial. Bueno, es un artículo fantástico. Ojalá pudiéramos ofrecerle todo el contenido. Si escribe a la editorial de la Universidad de Chicago, estoy seguro de que le podrán facilitar una copia. Y creo que disfrutará de la ética tanto como yo. En otro lugar, el profesor Stack escribe que una de las formas más primitivas de autoalienación se manifiesta cuando un individuo hace lo que ellos quieren que haga. Es decir, lo que quieren sus seres queridos, sus seres dominantes o influyentes, aunque sea algo que conscientemente no quiere hacer. Tal vez deberíamos abordar esos puntos en orden. En primer lugar, es al encontrarnos a nosotros mismos que podemos llegar a saber lo mucho que realmente somos capaces de hacer y llegar a ser. No es actuando como un papel, tratando de vivir como otras personas, viviendo una vida de segunda mano y derivada como llegamos a nuestros verdaderos poderes. Es al encontrarnos a nosotros mismos. Es mediante el examen y la exploración de nosotros mismos y la plena responsabilidad por nosotros mismos. No asumir la responsabilidad por uno mismo, como escribe el profesor Stack, es perder la posibilidad de ser un yo,
Y al llegar a conocer el yo real, en la medida de lo posible, uno acepta la responsabilidad por lo que ha sido y ahora es capaz de elegir deliberadamente. La elección integra los diversos aspectos del yo, unifica y consolida las tendencias diversas, a menudo contradictorias, del yo potencial. Y una de las formas más primitivas de autoalienación, de separarnos de la persona real y poderosa que realmente somos, surge cuando hacemos lo que quieren que hagamos, aunque sea algo que conscientemente no queremos hacer. En otra parte del artículo, el profesor Stack escribe sobre la importancia de la elección y dice que no deliberamos sobre conducir nuestro automóvil de un lugar a otro, de nuestro lugar de trabajo a nuestra casa. Simplemente lo hacemos voluntariamente. Sin embargo, hay momentos específicos en los que nos enfrentamos a opciones que sabemos que tendrán ramificaciones importantes para nuestras vidas. Una persona puede preguntarse: ¿debería seguir esta o aquella carrera? ¿Debo vivir de acuerdo con categorías éticas o no? ¿Debo casarme o no? ¿Debo servir en combate en tiempos de guerra o debo ser objetor de conciencia? ¿Debo creer en la existencia de Dios o no? Hay algunas opciones que uno encuentra que son, como señaló William James, opciones trascendentales para nosotros. Y lo importante es elegir. Como esta resolución es una afirmación de uno mismo, una expresión de la propia individualidad, la irresolución es o bien una incapacidad de elegir, o bien una falta de voluntad para elegir aquello que carece de interés serio o apasionado. Me vino a la mente la gran cita de Emerson. Dijo que el valor le da un nuevo rostro a todo. Si tenemos el valor de tomar decisiones que representen nuestras verdaderas preferencias viscerales, de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones en la vida, descubriremos nuestro verdadero poder. Como escribe Mumford, la gran masa de gente acomodada y bien alimentada de nuestra civilización vive vidas de apatía emocional y letargo mental, vidas de deseo debilitado, vidas de segunda mano. Y él dijo que los griegos tenían una palabra para este simulacro de existencia real. Lo llamaban Hades. Creo que se puede decir que la gran mayoría de la gente en realidad no vive como nos gusta pensar en esa palabra. Pasan sus vidas como marionetas con los hilos en sus manos. Lo que dicen, lo que piensan, cómo viven. George Stack nos recuerda que Sócrates sostenía que no es en absoluto necesario que todos se conviertan en hombres. Y Kierkegaard sostenía que no es en absoluto necesario, inevitable, que uno se convierta en una persona o en un yo integral. El acto de elegir no es solo individualizador, sino que es un acto mediante el cual el individuo expresa y alcanza la libertad. La libertad primitiva que tiene un individuo es la libertad de posibilidad. Antes de William James, Kierkegaard insistió en que solo en un mundo en el que hay posibilidad es posible la libertad misma. Y escribe: un individuo que se elige éticamente, se elige a sí mismo como este individuo concreto que existe aquí y ahora, y cuya existencia presente ha sido moldeada por factores causales de los que se apropia, que este individuo se vuelve consciente de sí mismo como esta persona definida con estos talentos, estas disposiciones, estos instintos, estas pasiones, influidas por este entorno definido como este producto definido en el entorno definido. Pero al ser consciente de sí mismo de esta manera, asume la responsabilidad de todo esto. Habiendo elegido libremente lo que, por así decirlo, se le ha impuesto, el individuo ahora es capaz de asumir la responsabilidad de lo que hace con estas disposiciones heredadas, estas tendencias o características psicológicas. La libertad no es, como lo era para Spinoza, el reconocimiento de la necesidad, sino que se manifiesta y se hace posible gracias a la apropiación de la necesidad y la posibilidad. La libertad humana no se da como tal, salvo como una posibilidad que puede actualizarse. Es la libertad finita de una persona que se ve moldeada e influida por algunas circunstancias que están fuera de su control. El hombre es determinado en su ser, pero determinante en su devenir. Elegirse como determinado es una condición para la posibilidad de realizarse como libre de posibilidades positivas para sí. Y no actuar sobre una posibilidad es correr el riesgo de perder esa posibilidad
como posibilidad. Y siempre he sido de la opinión de que tratar de jugar a lo seguro es la mejor manera del mundo de eliminar la mayor parte de las posibilidades de nuestras vidas y terminar perdiendo el tren, perdiéndonos a nosotros mismos y a nuestros poderes. El Dr. Frederick S. Perls también estuvo de acuerdo con esta idea. Su libro Gestalt Therapy Verbatim es uno de los libros más encantadores, instructivos y refrescantes que he leído en mucho tiempo. Me he convertido en un seguidor de la terapia Gestalt, y como señala en el frontispicio, sufrir la propia muerte y renacer no es fácil. Creo que lo logramos cuando nos deshacemos de la vida falsa que nos imponen los demás y el entorno tanto como podamos, y asumimos la responsabilidad de nosotros mismos y de nuestro futuro. La oración en la terapia Gestalt es genial. La cosa es así: yo hago lo mío y tú haces lo tuyo. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, y tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, y yo soy yo, y si por casualidad nos encontramos, es hermoso. Si no, no se puede evitar.